Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro segundo tutorial de Navidad en el que vamos a aprender a hacer una linda bota. Originalmente, la bota que a mí me obsequiaron hace 40 años es esta, bien, y quedé totalmente enamorada de ella. Vean que los hexágonos tienen todas las combinaciones de colores, bien. Se puede realizar de esta manera. Esta bota tiene 16 hexágonos y tiene un cuadrado, bien. La que vamos a aprender a hacer hoy va a ser esta, va a ser de este color, bien, en la que vamos a tener 11 hexágonos rojos, 2 hexágonos verdes, un cuadrado verde y 3 hexágonos con combinación de color. Bien, y la combinación va a ser exactamente esta. Bien, pero ustedes lo pueden realizar como quieran. Lo que vamos a utilizar, los materiales que vamos a emplear para este tutorial van a ser lana verde, lana blanca y lana roja. Yo normalmente trabajo con aguja número 3, pero en este caso voy a trabajar con aguja 2,5, aunque el grosor de la lana es el que siempre empleo. La razón de esto es que vamos a tejer este proyecto todo con varetas y necesito que las varetas sean muy flojas. Y noto que si tejo con la aguja número 3, que es la que normalmente utilizo, queda demasiado desbocado el punto. Entonces lo estoy tejiendo con una aguja un poco más pequeña y así al hacer la vareta floja me queda bonito. Bien. Otra combinación que pueden tener en cuenta para esto que queda muy fina es rojo, blanco y gris perla. Queda absolutamente divino. Bien, divino. Entonces, vean, acá yo ya tengo preparado todo lo que necesitamos. Bien, recuerden que si la hacen exactamente igual que la que yo propongo, van a necesitar 3 hexágonos con combinación de colores, 11 hexágonos rojos y 2 hexágonos verdes y un cuadrado verde. Bien, entonces yo voy a hacer un tutorial en el que les voy a hacer una muestra de color rojo, la cual va a ser totalmente aplicable después al color verde porque es lo mismo. Bien, voy a hacer una muestra cuadrada de color verde, bien, y voy a hacer una muestra con la combinación de los 3 colores. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar con el hexágono. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a montar 18 varetas que van a estar separadas en grupos de 3 por una cadeneta. O sea, 3, una cadeneta, 3, una cadeneta, 3, una cadeneta, así hasta 18 varetas. Bien, entonces vamos a tejer 3 cadenetas, que es el equivalente de la primera vareta, y empezamos. Las varetas ya les expliqué que yo las voy a tejer muy flojas. Bien, normalmente la vareta se teje así, se lo deja de este tamaño, ya se toma la lazada, se cierra, se toma la lazada y se pasa. Bien, pero acá no queda un gordito lindo que es bien característico de esta bota, donde vemos que acá se genera un relieve que lo deja muy bonito. Entonces no podemos tejer la vareta en la forma tradicional porque no se va a generar ese relieve. Entonces por eso era que yo les decía que estoy tejiendo con una aguja más pequeña porque voy a hacer la vareta más floja. Entonces tomo lazada, introduzco, tomo lazada y aflojo. Bien, no aflojo, no lo desboco tanto, bien, pero sí aflojo, así aflojo bastante para que a la hora que tome la lazada, pase, tomo lazada, bien, acá ya se genera un gordito, se genera una cosita gordita que es muy linda en el punto. Bien, entonces acá van 2, 3, una cadeneta, 4,
5, 6, una cadeneta, 7, 8, 9, una cadeneta, 10, 11, 12, una cadeneta, 13, 14, 15, una cadeneta, 16, 17, 18 y una cadeneta. Bien, entonces ahora cerramos el anillo mágico y vamos a unir ambos extremos. Estamos tejiendo en tejido circular, por lo tanto cerramos cada una de las vueltas. Entonces vamos a la tercera cadeneta, a la cadeneta superior de la primera vareta, bien, y ahí nos unimos con punto deslizado. Bien. Ahora vamos a tejer 2 puntos deslizados, o sea, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, en el siguiente punto volvemos a hacer un punto deslizado y así hasta que lleguemos al espacio, al hueco donde teníamos la cadeneta entre los grupos de 3 varetas. Ahí nos metemos, hacemos otro punto deslizado, es decir que hemos tejido 3 puntos deslizados hasta llegar al hueco. Bien, una vez que llegamos al hueco, tejemos 3 cadenetas al aire, que va a ser el equivalente de la primera vareta. Bien, entonces ahí tejemos, ya tenemos una vareta, 2, 3, bien, 2 cadenetas y metemos 3 varetas más en este mismo agujero. 1, 2, 3. Es decir que en cada uno de estos agujeros nosotros vamos a meter 2 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenetas. Bien, entonces vamos al siguiente agujero, metemos 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenetas y 3 varetas más en el mismo agujero. 1, 2, 3. Vamos al siguiente agujero, contamos las varetas, 1, 2, 3 y ahí tenemos el agujero. Bien, y ahí metemos 3 varetas más, 1, 2, 3, 2 cadenetas y 3 varetas más, 1, 2, 3. Y ahora nos movemos al siguiente agujero y ahí metemos 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenetas y 3 varetas más en el mismo hueco. 1, 2 y 3. Bien, nos movemos al siguiente agujero. Una, 2 y 3. Bien, entonces ahora cerramos el círculo con punto deslizado
en la tercera cadeneta de estas 3 que habíamos tejido como la primera vareta. Bien, en la cadeneta de arriba hacemos punto deslizado. Bien, ahora tejemos 3 cadenetas, que va a ser el equivalente de subida de la primera vareta. Bien, en el siguiente punto tejemos una vareta. En el siguiente punto tejemos una vareta. Y ahora ya hemos llegado a la punta, a este hueco, a este agujero que tenemos aquí, y ahí vamos a meter 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces la idea es que en cada una de estas esquinas vamos a meter grupos de 5 varetas y acá en los laterales vamos a tejer 5 varetas. Bien, entonces ahora vamos a tejer varetas sobre los laterales, siempre agarrando las 2 hebras del punto, la V. Bien, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegamos a la esquina, al huequito de la esquina. Ahí hacemos 5 varetas en el mismo huequito. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora aquí en el lateral tejemos 5. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ya llegamos de vuelta a la esquina y ahí metemos 5 en el mismo agujerito. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya llegamos al agujerito y ahí metemos 5 en el mismo agujerito. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando nosotros habíamos empezado la labor, habíamos tejido 3 varetas y nos metimos a tejer 5 en la punta. Es decir que nos están quedando para tejer 2 varetas acá porque en el lateral tenemos que tener 5. Por lo tanto vamos a tejer ahora las 2 últimas. 1 y 2. Bien, entonces ya tenemos nuestro granny hexagonal. Entonces ahora le vamos a hacer la terminación con punto invisible o unión invisible. Bien. Digo, normalmente lo que hace la mayoría de la gente es cerrar acá con un punto deslizado, hacen una cadeneta, cierran y dejan un nudo. Bien, pero a mí no me gusta hacerlo así porque además después nosotros vamos a unir cada uno de estos puntos del borde, los vamos a unir cada uno de ellos para poder unir un granny con el otro, bien, un hexágono con el otro.
Entonces, si después nosotros tenemos un nudo acá en el medio, existe el riesgo de que ese nudo se vea del lado de afuera y no quedaría lindo. Por lo tanto, yo prefiero hacer la unión invisible o punto invisible. Es un esfuercito más, un trabajito más, pero realmente queda muy bien. Bien. Entonces, tenemos acá las 3 cadenetas de subida del equivalente de la media vareta, de la vareta. Bien. No vamos a agarrar la última cadeneta, sino que vamos a agarrar el punto de al lado. Bien, la V de al lado. Acá les dejo el enlace del punto invisible o unión invisible para que le den un vistazo a ese tutorial. Bien. Lo que buscamos es reproducir, recrear un punto allá arriba para cerrar perfectamente bien la pieza. Y que a su vez nos sirva como un punto, normal después para tejer. Ven que no se nota para nada, ya ahí yo tengo totalmente cerrada mi pieza y el punto está perfecto, no tengo ningún nudo en el medio, ninguna cosa extraña, así que yo puedo agarrar esta pieza y trabajarla por cualquier lado porque es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, lo que hacemos del lado de atrás para no hacerles nudos ni nada de eso es que vamos a perder el hilo. Bien, pasamos de forma superficial por 4 o 5 puntos hacia un lado, sin tirar mucho para no deformar la lazada que hicimos acá, que reproduce al punto. Bien, y luego lo que hacemos es regresar en el otro sentido. Fíjense que si yo salí por acá, bien, no me puedo meter por acá mismo en el otro sentido porque voy a deshacer lo que hice. Entonces lo que hago es que voy un puntito adelante y ahí sí ya me meto por todos los puntos por los que me metí y voy un poquito más incluso hacia el otro lado. Cruzo hacia el otro lado. Entonces ahí ya esto no se pierde para nada. Acá cruzo un par de puntitos y ya está. Cortamos y listo. Bien. Después, esto es un anillo mágico, esto está perfectamente bien asegurado, esto no se deshace para nada, pero no estaría bueno que cortáramos el hilo acá justo. Entonces yo lo que hago es agarrar y pasar de forma superficial, paso unos puntos para allá y luego no regreso por este mismo por el que salí, sino que adelanto uno y regreso hacia este lado de acá. Y ya con eso este hilo queda ahí asegurado y no se mueve para nada. Bien, entonces ya tenemos nuestro granny perfectamente terminado para poderlo utilizar. Entonces, yo acá ya hice todos los grannies rojos, los 11 rojos que necesitaba. Bien, entonces ustedes tienen que hacer 11 rojos, en el caso que quieran hacer la bota tal y como la hice yo, ¿verdad? 11 rojos con esta técnica que les enseñé. Tienen que hacer 2 verdes, que es con la misma técnica que el rojo. Y ahora lo que vamos a hacer es el cuadrado, que es lo mismo que el hexágono, pero solamente con 4 lados. Pero igual yo se los voy a hacer por si acaso queda por ahí alguna duda o algo, que no sea esto un problema para que no puedan terminar su bota de manera totalmente hermosa y perfecta. Entonces vamos a hacer este cuadrado, que este cuadrado es el que viene acá en el extremo, en la punta superior de la bota. Bien, entonces vean que es un cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Anillo mágico. Tres cadenetas al aire para levantar la primera vareta. Recuerden de tejer las varetas flojas, pero
El reto de esto no es solo es tejerlas flojas, pero parejas una con la otra, ¿bien? Entonces tienen que buscar una tensión que sea pareja en todo. Entonces ya tenemos una vareta, 2, 3 y una cadeneta. 4, 5, 6 y una cadeneta. 7, 8, 9, una cadeneta, 10, 11, 12 y una cadeneta. Y acá cortamos, porque para hacer el hexágono necesitamos 6 grupos de 3, 6 por 3, 18. Y acá necesitamos hacer un cuadrado, ¿tá? Entonces necesitamos 4 grupos de 3, 3 por 4, 12. Así que con 12 nosotros ya cerramos acá el anillo mágico. Bien, y unimos ambos extremos del círculo con punto deslizado en la tercera cadeneta de las 3 cadenetas de subida del equivalente de la primera vareta. Ahí hacemos punto deslizado. Bien, entonces ahora hacemos 3 cadenetas de subida. No, perdón, acá no hacemos 3 cadenetas de subida, me equivoqué. Acá tenemos que deslizarnos para llegar al agujero de la esquina. Entonces hacemos un punto deslizado. Esperen que me enganché. Un punto deslizado, otro punto deslizado, y cuando llego al agujero de la esquina, a ver si se logra ver bien, ahí meto otro punto deslizado. Y ahora sí que ya estoy en la esquina, ya levanto las 3 cadenetas, que es el equivalente de subida de la primera vareta. Bien, y acuérdense que en estos agujeros, bien, cada 3 varetas hay un agujerito, bien, ahí tenemos que meter 3 varetas, 2 cadenetas, 3 varetas. Entonces ya tenemos la primera vareta, 1, 2, 3, 2 cadenetas y volvemos a meter 3 varetas en el mismo agujero. 1, 2, 3. Bien, ahora nos vamos al siguiente agujero y volvemos a hacer lo mismo. 3 varetas, 2 cadenetas, 3 varetas. 1, 2, 3, 2 cadenetas y 3 varetas en el mismo agujero. 1, 2, 3. Bien, ahora nos vamos al siguiente agujero que está 3 varetas más adelante y hacemos 3 varetas, 2 cadenetas, 3 varetas. Y 3. Bien. Y ahora nos unimos al siguiente extremo para poder cerrar esta vuelta y nos unimos con punto deslizado en la tercera cadeneta de las 3 cadenetas que usamos de equivalente de subida de la primera vareta. Bien, nos unimos con punto deslizado. Bien, ahí sí ya tejemos 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3, que es la primera vareta. En el siguiente punto, acuerden siempre que tenemos que tejer la V, las 2 hebras, la delantera y la trasera. 2 y 3. Bien.
y hemos llegado al extremo. Los dos puntos restantes de acá los vamos a tejer al final. Bien, acuérdense que en cada extremo de estos van a ir 5 varetas juntas, en el lateral 5 varetas. Bien, entonces ahora llegamos al agujero, metemos 5 varetas juntas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tejemos 5 varetas en el lateral, siempre agarrando la V, las dos hebras del punto. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos llegado al agujerito de la esquina y ahí metemos 5 varetas. Hemos llegado al último agujerito, a la última esquina, la última punta, ahí metemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y ahora tejemos las 2 varetas que nos faltan para poder completar las 5 varetas que van en el lateral. 1 y 2. Bien, y acá proceden de la misma manera. Cortan el hilo, hacen punto invisible o unión invisible para que quede perfectamente cerrado. Acá ya lo tenemos. Bien. Entonces vean cómo es un cuadradito. Es un cuadradito, bueno, que sale en punta, porque después esto va a ir así. Bien, y va a ser la punta superior de la bota. Bien, ahora vamos a trabajar el granny de colores. Bueno, ahora vamos a hacer los grannies de colores. Bien, vamos a hacer esto. En mi caso va a ser el centro rojo, el medio verde y el borde exterior blanco. Entonces, acá vamos a tener cambios de colores. Bien, esto se puede hacer de una forma muy sencilla y clásica, donde en cada vuelta se cierra el color, se anuda y luego se levanta el color nuevamente. Yo lo voy a hacer directamente con la técnica de cambio de color. Bien, para evitar cortes de hilo y ese tipo de cosas, así no hay demasiado hilo después para esconder. Bien, entonces vamos a empezar con un anillo mágico. Tres cadenetas al aire para levantar la primera vareta. Bien, ahí tenemos una, dos, tres, una cadeneta, 4, 5, 6, una cadeneta, 7, 8, 9, una cadeneta, 10, 11, 12, una cadeneta, 13,
14, 15, una cadeneta, 16, 17 y 18 y una cadeneta. Bien, cerramos el anillo. Bien, entonces hay varias formas de hacer el cambio de color, ¿tá? El cambio de color clásico, yo me iría a lo que es la tercera cadeneta de las 3 cadenetas de subida y haría un punto deslizado. A ver, el próximo color es verde, y haría un punto deslizado con el próximo color. Bien, y acá el tema es que acá ya tendría que acá tendría que deslizar verde, entonces no queda bueno porque yo acá no tengo que deslizar verde. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a hacer la técnica de cambio de color sin escalón, donde nos vamos a meter por aquí atrás. Esto está explicado, no está explicado para la vareta, pero sí está explicado para el punto bajo. Bien, acá les dejo el enlace de la clase en la que vimos el cambio de color sin escalón. Entonces vamos de vuelta. En donde yo normalmente haría el punto deslizado, que es aquí, bien, en lugar de tomarlo de frente, saco acá, saqué el ganchillo de la labor. Bien, acá me meto por el lado de atrás. Déjenme sacar todos estos hilos de colores que están complicando la imagen. Bien, me meto por el lado de atrás, giro, tomo esta lazada, la paso por aquí. Bien. Entonces aquí voy a apretar para ajustar este punto de acá. Bien. Lo que tenemos que hacer es ir al agujero anterior. El agujero anterior está aquí. Es lo que no sé si se logra ver, con la cámara. Bien, yo acá estoy parada con esta lazada de acá, estoy parada en la primera vareta. Yo quiero ir al agujero anterior. Bien, ahí es donde voy a hacer mi cambio de color, en el agujero anterior. Entonces me meto con el nuevo color, paso por acá, vean que está desfasado. Bien, está desfasado, pero no pasa nada. Introduzco, tomo esta lazada de acá, tomo lazada con el nuevo color y paso. Bien, se ve un poco extraño, pero no se preocupen. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es que voy a levantar 3 cadenetas al aire, que es la primera vareta. Bien, y en este agujero de acá vamos a hacer como teníamos acostumbrado, que en cada agujero que está cada 3 varetas había un agujero, vamos a meter 3 varetas, 2 cadenetas y 3 varetas. Pero en este caso de acá, primero vamos a tejer solamente 3 varetas, vamos después a pasar por los siguientes agujeros y cuando lleguemos acá al final, metemos las últimas 3 varetas en el mismo agujero y hacemos 2 cadenetas. Bien, entonces ahora tenemos, y vamos a ir arrastrando los hilos para irlos perdiendo. Bien, esto es bien importante. Si ustedes en esta instancia dejan estos hilos acá, al final se van a quedar con todos los hexágonos con los hilos sueltos y les va a dar muchísima pereza después esconderlos, porque son un montón de hexágonos. Les va a dar mucha pereza. Entonces más vale ir haciéndolo en el momento. Van arrastrando los hilos, ya los hilos desaparecen de escena y ustedes se liberan de ese problema. Bien, entonces vamos a ir arrastrando el hilo verde y el hilo rojo y los vamos a ir perdiendo. Entonces vamos a tejer en este agujero de acá, vamos a tejer 3 varetas. Ya hemos tejido la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Bien, vamos a dejar en suspenso las otras 3 con las 2 cadenetas para el final de la vuelta. Ahora vamos a pasar al siguiente agujero que está 3 varetas, a ver si se logra ver ahí,
Está 3 varetas más adelante. No sé si se llega a ver. Ahí está el agujerito. O sea, cuentan 3 varetas. 1, 2, 3. Y acá está el agujero de la cadeneta. Bien, ahí. Y siempre arrastrando las 2 hebras que queremos ir escondiendo, que queremos ir perdiendo. Ahí nos vamos a meter y vamos a hacer 3 varetas. 1. Esperen que acá quedó muy desbocado esto. La segunda vareta. La tercera vareta. Y ahora me voy al siguiente agujerito. Y ahí meto 3 varetas. 1. 2. 3. 2 cadenetas. Y 3 varetas en el mismo agujero. 1, 2 y 3. Ahora nos vamos 3 varetas más adelante, encontramos el agujero y ahí hacemos de vuelta 3 varetas, 2 cadenetas, 3 varetas. 1, 2, 3, 1, 2 cadenetas y 3 varetas más. 1, 2, 3. Una, 2, 3. Ahora vamos a volver a lo que era el agujero original, en el que solamente hicimos un grupo de 3 varetas. Falta otro grupo de 3 varetas y las 2 cadenetas. Entonces me meto en ese agujero y tejo 3 varetas. 1, 2, 3 y 2 cadenetas. Bien, entonces vean que esto quedó perfecto. Ya este remanente chiquitito de hilos, esto ya se puede cortar. Entonces ya los hilos quedaron perfectamente perdidos. Solamente después nos queda este, que al final lo vamos a esconder, como hicimos en el caso cuando hicimos el hexágono rojo. Bien, entonces acá vamos a proceder a hacer de vuelta lo mismo, el cambio de color. Bien, entonces soltamos acá esta lazada. Bien, nos metemos en la siguiente V. Recuerden que estas son cadenetas de subida. Las cadenetas de subida no cuentan. Es la siguiente V. ¿Está? Ahí marco y me meto desde atrás. Bien. Tomo esta lazada, paso. Bien. Y acá voy a hacer el cambio de color. Que en este caso ya el remate va a ser con blanco. O sea, el borde externo es blanco. Acá ya voy a cortar el verde para quitarlo de escena. Entonces vamos a ver si la cámara logra captar donde yo voy a meter ahora la aguja. Donde estoy sacando esta lazada, aquí está esta V. Esta lazada está saliendo por la parte de atrás de esta V. Yo me meto por delante de esta V,
la lazadita la puedo tirar un poquito hacia adelante para no perderla, para que no se deshaga. Ahí vengo con el nuevo color. Esto forma parte de la técnica del cambio de color. Mírense la clase esa porque ahí lo van a ver. Bien, entonces ahí paso el nuevo color, la lazada con el nuevo color. Retomo la lazada verde que había dejado en suspenso y tomo y paso la lazada del nuevo color. Si por ahí se dificulta, pellizco y paso. Bien, entonces ahí tiro del color verde para que quede realmente escondido. Entonces vemos cómo quedó ahí esto perfectamente bien. Bien, ya hicimos el cambio de color. Acá vamos a levantar 3 varetas, que es la primera, perdón, 3 cadenetas, que es el equivalente de la primera media vareta. Bien, y ahora vamos a ir arrastrando simultáneamente los 2 hilos para irlos perdiendo. En este borde de acá tenemos que tejer, siempre en estos bordes largos de la última vuelta, tenemos que tejer 5 varetas y tenemos que meter 5 varetas en las esquinas. Entonces acá ya tenemos la primera vareta. 2, 3, 4 y 5. Ya tengo las 5 varetas del lateral. Ahora ya llegué a la esquina y ahí voy a meter 5 varetas en el mismo agujero. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a tejer 5 varetas en el lateral, siempre arrastrando los hilos para irlos perdiendo. Cinco. Bien, ya llegamos a la punta, ahí tenemos que meter 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos en el lateral 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá llegué a la última punta, al último agujerito, que tengo que meter 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces ya terminamos de cortar aquí, cortamos hilo acá, sacamos la aguja acá y vamos a hacer unión invisible o punto invisible. Vean como ya atrás los hilos quedaron perdidos, este después lo vamos a perder. Acá vamos a hacer unión invisible o punto invisible. Bien, no usamos la vareta, la vareta con las cadenetas de subida, la primera vareta no, nos metemos en el siguiente punto. Bien, entonces miren que queda absolutamente perfecto, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina, queda impecable. Entonces lo que tenemos que hacer es perder este hilo. Bien,
Recuerden que lo pasamos de forma superficial, lo llevamos unos cuantos puntitos para allá, sin tironear demasiado para que no se cierre la lazada de ahí. Bien, y recuerden que si nosotros salimos acá, no podemos meternos por acá porque si no deshacemos, sino que nos movemos por arriba uno y ahí empezamos a retroceder, avanzamos un par más. Bien, y aquí como muy enganchado, ahí está. Bien, y acá sí ya cortamos. Y ahora acá esta, la del anillo mágico, que ya les digo, el anillo mágico ese ya está completamente cerrado, pero para evitar que el hilo empiece a dar vueltas, entonces agarramos y lo pasamos superficialmente hacia allá. Si salimos acá, nos salteamos este, vamos al de adelante y retrocedemos. Entonces con eso ya el hilo queda completamente asegurado. Entonces ya tenemos acá, miren, es que queda súper bonito. Toma más trabajo por el tema de los hilos, del cambio de color y todo lo demás. Una bota realizada con hexágonos todos combinados queda muy guapo. Pero bueno, ya. Vamos a hacer en esta ocasión, digo yo particularmente, voy a hacer esta que les planteo. Entonces, nada, ahora cuando regresemos nos metemos con la unión de todas las piezas. Bueno, ahora vamos a proceder al armado de la pieza. Bien, para ello vamos a unir todos los hexágonos, ¿tá?, por sus lados, bien, con puntos bajos muy flojos y se van a unir desde adentro. Los puntos bajos se hacen adentro. Necesitamos que los puntos bajos sean flojos porque necesitamos que estas piezas después se abran con comodidad y se vea este punto, ¿tá?, se vean estas puntadas de acá. Esto forma parte del diseño, por lo tanto se tiene que ver. Si tejemos los puntos bajos muy apretados, esto no logra abrirse totalmente y no se ve esto de aquí. Y nosotros queremos que se vea. Forma parte del diseño para que queden realmente bien marcados cada uno de los hexágonos. Bien. Otra cosa a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros tejimos lo que era la tercera vuelta de cada uno de los hexágonos, en cada una de las puntas nosotros habíamos metido 5 varetas. Acá también metimos 5 varetas. Y en los laterales tejíamos 5 varetas. Esa aclaración viene por lo siguiente, ¿tá? Nosotros tenemos acá las piñas de las puntas, ¿tá? Acá salen 5 varetas. Acá salían 5 varetas y en el lateral, vamos a ponerle el símbolo como corresponde, y en el lateral teníamos 5 varetas. Bien, entonces si nosotros sacamos de las 5 varetas la del medio en cada uno de los lados, vemos que hacia este lado caen 2 varetas, hacia este otro lado caen 2 varetas, de este lado caen 2 varetas, de este lado van a caer 2 varetas. Por lo tanto, de este lado nosotros vamos a tener las 5 varetas laterales, más estas 2 varetas de acá son 7, más estas 2 varetas de acá son 9, más la de cada punta serían 10 y 11. Eso quiere decir que cuando yo teja, cuando yo una cada uno de los lados, voy a tener que tejer 11 puntos, bien, pero los de las puntas se van a repetir cuando yo vaya a tejer las de los otros lados, bien. Es decir que este punto que nosotros tenemos acá, el del medio, va a servir para tejer de este lado, pero también va a servir para tejer de este lado. Y eso va a pasar con todos los lados, bien. Entonces, tal como lo explicamos, vamos a tener que tejer del lado de atrás. O sea que vamos a enfrentar los frentes de las piezas y vamos a unir por el lado de atrás. O sea,
esta es la parte trasera, esta es la parte trasera, o lo que viene a ser después el interior de la bota, cosa que cuando tejamos acá con puntos bajos, abrimos, nos queda el derecho. Bien. Entonces vamos a hacer acá un nudo deslizado. Entonces vamos a tomar de cada una de las piezas, vamos a tomar de las 5 de la esquina, bien, de las 5 de la esquina, vamos a tomar la del medio, o sea, tengo 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Por donde quiera, esta es la del medio. Bien. Y con estas también va a pasar lo mismo. Yo tengo 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Por donde quiera, esta de acá es la del medio. Entonces voy a unir con punto, perdón, voy a unir con punto bajo. Bien, el primero queda así y ya voy a aprovechar a ir tejiendo, arrastrando este hilito para ir perdiéndolo. O sea, acá tengo un punto. Bien, es importante que cuando yo teja agarre las dos hebras de cada punto, es decir, que agarre la V. Tengo que agarrar la V de este lado y la V de este lado. Bien, entonces agarro de aquí, agarro del próximo, voy arrastrando bien flojo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora tengo que tejer el 11. Voy a verificar que realmente sea el del medio. Bien, acá tengo 1, 2, 3 varetas, por lo tanto este es el 11 y acá tengo 1, 2, 3 varetas, este de acá es el del medio. Bien, entonces acá tengo mi punto número 11. Digo verificar porque si en alguno de los lados ustedes se equivocaron y tejieron algún punto de más o tejieron algún punto de menos, entonces tendrían que corregir en los lados, ¿bien? Entonces es importante que sepan que están llegando a la punta. ¿Por qué? Porque la punta después, en las puntas se van a repetir los puntos, o sea, cuando yo teja este con este, esta es la hebra. Cuando teja este con este, voy a volver a pasar por este punto de la punta para allá. Cuando teja este con este, voy a volver a pasar este de la punta hacia acá. O sea, las puntas van a compartir punto. ¿Bien? Entonces, este punto, que es el de la punta, lo tengo que tejer de nuevo de este lado porque va a compartir punto. Bien. Entonces ahora agarro otra de las piezas, cuento acá, las tengo en la esquina, tengo las 5 varetas y agarro la del medio. Y voy a seguir perdiendo el hilito verde que queda ahí. Bien. Entonces hago la primera cadeneta, el primer punto bajo, 1, 2, 10 y voy a verificar que lo que tenga que tejer ahora sea realmente el de la punta de los 5 que tengo. Acá tengo 1, 2, 3 varetas, o sea que efectivamente este sería el de la punta. Bien, y de este acá tenemos 1, 2, esta de acá sería el punto número 11. Es correcto.
Bien, de vez en cuando podemos abrir para ver que esté quedando bien tejido. Entonces ven cómo al repetir en la punta pasa esto de acá, que es lo que queremos, que después se forme un triangulito. Bien, entonces al tejer flojos los puntos bajos permite que yo pueda desplegar bien ambas piezas y que se vea perfectamente bien esta costura que quiero que se vea. Bien, entonces ahora vuelvo a repetir, tengo que volver a tomar este punto porque es el de la esquina y se tiene que repetir porque lo comparte con el otro. Bien, entonces agarro otra pieza más y tengo de acá de la esquina, tengo 5. Acá tengo las 5 varetas, 1, 2, 3. Esta es la del medio. Tienen que tener mucho cuidado con cuál agarran porque si se equivocan, entonces les queda desfasada la labor. Bien. Entonces acá va un punto bajo, 2, 10 y ahora voy a verificar que el de acá sea realmente el de la punta, el que toca hacer. Yo tengo 5 varetas acá, 1, 2, 3, efectivamente este es el que toca. Y de esta de acá tengo 5 varetas acá, toca 1, 2, 3, efectivamente la que viene es la de la esquina. Bien, entonces ahora vuelvo a introducir acá porque este de la esquina comparte con la otra pieza. Agarro las 5 varetas de acá y me quedo con la del medio. Tengo 1, 2, 3, esta. Son 5, me quedo con la tercera. Un punto bajo, 2, 10 y vamos a ver si la que yo quiero poner como 11 es la del medio. 1, 2, 3, exactamente la que viene sería la del medio y de este lado de acá 1, 2, 3 sería la del medio la que viene. Hago esa verificación porque ya les digo, puede ocurrir que por ahí haya tejido algún punto de más o de menos, entonces no me da. Entonces tengo que empezar a compensar. Bien, 11. Entonces este acá de la punta lo tengo que volver a repetir, entonces voy a agarrar el verde y voy a agarrar de los 5 de la punta el tercero. 1, 2, 3, aquí. Entonces tengo 1, 2, 10 y voy a verificar que el siguiente sea el tercero del medio y de este acá el siguiente es el tercero, es correcto. Es decir que acá viene 11. Bien, entonces ahora vuelvo a tejer este de la esquina para incorporar el nuevo en verde. 1, 2, 3, este es el tercer punto, es el del medio. 1, 2, 10 y yo sé que acá el 11 me coincide, voy a ver que acá esté correcto. Tengo 1, 2, 3, en el tercero iría el punto 11, es correcto, así que seguimos. Aquí y en el que viene hacemos el punto número 11. Bien, entonces vemos cómo nos está quedando. Si es que ustedes están haciendo la conformación que hago yo, que el talón de la bota va a ser en color verde. Acá se las muestro. Bien, el talón de la bota es de color verde. Entonces, lo que vamos a hacer es que colocamos una pieza central
y empezamos a trabajar por esta roja de acá. Entonces unimos acá, empezamos a unir este rojo con este rojo y luego vamos dando toda la vuelta y vamos a terminar acá con los dos verdes. Solamente para estar seguros de lo que estamos haciendo, ahora esto lo ponemos así, en el sentido de la bota, y ahora vamos a seguir trabajando acá. Si nosotros ponemos la bota, acá, vemos que si ponemos acá, ahora nos va a tocar colocar uno rojo de este lado de acá. Bien. Entonces, tenemos que volver a agarrar el de la punta de acá. Tenemos que agarrar el de la punta de acá para empezar a unirlos de este lado. Bien. Acá tenemos 1, 2, 10 y vamos a verificar que los 11 sean realmente los que tienen que estar en la punta. 1, 2, 3, aquí el tercero sería el 11, es correcto, y de acá sería 1, 2, 3, el tercero sería el 11, es correcto. Entonces sería 11. Bien. Entonces nosotros dijimos que ahora acá teníamos que poner rojo. De este lado acá nos toca colocar un rojo. Entonces vamos a agarrar acá, introducimos en el mismo punto de la esquina, porque siempre tenemos que repasar los de la esquina, bien, y agregamos una pieza roja y contamos las varetas de la esquina, que son 5, 1, 2, 3, la tercera sería la del medio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí. Bien. 1, 2, 10. Vamos a verificar que el que quiero tejer como 11 sea el del medio. 1, 2, 3 sería correcto. Y de este de acá sería 1, 2, 3, es correcto. Es una verificación que vale la pena hacer. Bien. Entonces vamos a colocar esto para ver en qué estamos. Bien. Estas dos las vamos a tener que tejer juntas porque fíjense que acá ya la bota, este lado va unida, esta con la de acá, que es la situación que tenemos aquí. Entonces nos metemos de vuelta en la de la esquina y agarramos de esta de acá, de las 5 que hay, agarramos la tercera, la del medio. 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 10 y voy a verificar que lo que viene sea la del medio. 1, 2, 3 es correcto y de esta acá 1, 2, 3 es correcto. Por lo tanto la 11 es correcto en la que viene. Bien. Entonces acá ahora lo que vamos a tener que poner es una roja que va a ir así. Por lo tanto esta roja la tengo que unir de este lado de acá y después de este lado de acá y después seguir, por supuesto, pero por lo pronto ahora tengo que unirla de este lado de acá. Vamos a verificar que lo que yo quiera poner como 11 sea realmente la del medio. 1, 2, 3, correcto. Y de esta acá 1, 2, 3, correcto. Así que acá tengo 10. Vamos a tejer la número 11.
Bien, entonces está así, esto va a ir así. Bien, por lo tanto ahora voy a tejer esto acá y voy a morir acá. Después voy a tener que seguir con un hilo diferente para acá. Bien, entonces ahora tengo que tejer este lado de acá. 10 y 11 que me coincide con este de acá y este de acá. Punto bajo. Bien, entonces aquí corto el hilo y ya, por ejemplo, agarro por aquí, hago un punto deslizado, hago una cadeneta y después ya pierdo este hilo de acá. Bien, después, entonces en este momento vamos así. Yo lo que haría sería, por ejemplo, retomar aquí con el verde para poder seguir la bota hacia abajo. Después ya sigo para arriba. Bien, entonces voy a empezar acá de este lado con el verde. Es lo mismo verlo al revés que verlo al derecho, porque una vez que nosotros enderecemos esto, es exactamente lo mismo. Bien, queda así al derecho. Bien, por lo tanto es lo mismo mirarlo al revés que al derecho. Entonces ahora voy a empezar a tejer por aquí y yo sé que el talón va todo unido acá y va todo unido acá, porque es como está unido aquí. Bien, viene acá y viene acá, por lo tanto no hay agregado de piezas hacia este lado ni a este lado de acá. Bien, entonces aquí, bueno, primero vamos a hacer un nudo deslizado. Y nos metemos en el último punto que tejimos de acá, en el último punto que tejimos de acá, porque acuérdense que los puntos de las esquinas se comparten. Vengo acá y tejo mi primer punto bajo. 1, 2, 10 y voy a verificar que en las esquinas esté correcto. 1, 2, el siguiente sería el de la esquina, es correcto. 1, 2, 3, el siguiente sería el de la esquina, es correcto. Así que acá van 10, el siguiente es el 11, ¿no? Y acá dijimos que todo va de corrido, no va con ninguna otra de este lado, por lo tanto sigo tejiendo. O sea, este 11 ahora lo empiezo a contar como 1, o sea, ya tejí el 1 porque es el de la esquina, bien, y el de la esquina siempre es 1 u 11, o sea que 1, 2, 10 y vamos a verificar que el de la esquina sea el que tiene que ser. Tenemos 1, 2, a ver, tenemos 1, 2, 3, este sería el 11, es correcto. Y acá tenemos 1, 2, 3 sería el 11, que es correcto. Entonces tejemos este, que es el 11.